del correcto pensamiento, del pensamiento lógico, racional, ¿vale? Tenemos unas competencias, ¿sí?, que son las que vamos a ver ahora, y tenemos actitudes también filosóficas, ¿sí? Todas estas cosas debe controlarlas muy bien el filósofo asesor, ¿vale? No solo las herramientas del pensamiento, sino tener ciertas competencias, cierto bagaje, que veremos ahora que es más de lo mismo, es un saber hacer, y ciertas actitudes, que no sé si va a dar tiempo a verlas hoy, pero bueno, en todo caso vamos muy bien de tiempo. ¿Qué decir de esto? Pues decir que digamos que para poder argumentar son necesarias, según Oscar Brennifier y según otros filósofos, por ejemplo el Proyecto Noria también, filósofos sobre todo son chicas en el Proyecto Noria, sobre todo son mujeres, ¿vale? ¿Qué es el Proyecto Noria? Proyecto Noria es digamos un grupo de mujeres filósofas que están en Barcelona, ¿vale? Aunque se mueven también por toda Sudamérica, creo, que hacen sobre todo, se dedican sobre todo a filosofía para niños, ¿vale? Tienen el proyecto de la Mariquita Juanita y cosas así. Os lo pongo para que lo veáis, ¿sí? Si ponemos aquí en internet, por ejemplo, el Proyecto Noria, son libros muy chulos que le podéis encargar a Epi, por ejemplo, ¿sí? Tenéis muchos vídeos, ¿vale? Son vídeos muy cortitos, no muestran el trabajo completo, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues jugar a pensar, ¿vale? Es lo que, como ellos, es la idea que ellos... Hoy estoy muy cansada y no sé ni lo que digo, esperad que ordeno. En Madrid, digamos que los filósofos prácticos que os podéis encontrar son más serios, a mi modo de ver también más aburridos, ¿vale? Nunca van a asociar, o casi ningún filósofo madrileño, por desgracia, va a asociar pensar con jugar, ¿vale? La palabra jugar aquí en Madrid molesta bastante. Y tú dices que la práctica filosófica puede ser divertida, se levantan los 7 vientos, ¿sí? Porque es algo impensable. Sin embargo, es algo que en Barcelona, desde el principio, se tomó así. Pensar es jugar, ¿vale? Es jugar no solo porque lo hago con niños y se presta el juego, sino porque con adultos también es jugar porque no nos jugamos nada como si apostáramos, ¿vale? Valga la coincidencia de expresiones, sino porque lo que hacemos es ir hasta el final de una idea, seguir esa idea a ver qué pasa. Es un juego, no es me voy a posicionar en un sí o un no, que lo hemos visto, pero no porque yo piense de verdad el sí, sino porque quiero ver hasta dónde llega la idea. Tiene un cierto matiz de juego para mí muy importante. Es más, para que sea una práctica filosófica sana, debe tener esa parte de juego, porque no todo es personal, hay que saber jugar, hay que saber cambiarse las máscaras, hay que saber... ¿Vale? Bueno, vamos a jugar, es decir, tú coges una hipótesis o algo y la llevas al final a ver qué pasa, sin tener una solución clara a lo que pasa, simplemente improvisar. Esto lo permite mucho, por ejemplo, un método del que yo, por desgracia, no he podido todavía estudiarlo en profundidad, porque no hay manuales, no hay ningún libro, no hay nada que se pueda comprar, solamente hay un curso que se puede hacer. Y es carísimo y muy complicado encontrarlo, no es todos los años igual. Es el método copy. Pero no copy como el lógico, ¿sí? Sino otro copy, ¿vale?
el método copy es tan sumamente aburrido, por decirlo así, que facilita muchísimo el juego. Es impresionante, en cuestión de unos 15 o 20 minutos te has aburrido tanto de seguir un razonamiento de forma correcta, paso a paso, lentamente, que el método propio propicia que tú juegues, porque dices, jo, qué aburrido, si yo ya sé lo que yo pienso. Por ejemplo, sobre, yo qué sé, el amor. Yo ya sé lo que pienso sobre el amor. Voy a ver hasta dónde llega la idea de lo contrario a lo que yo pienso. Y empiezas a jugar a hacer las cosas contrarias. Y es muy divertido al final por eso, porque juegas a ser alguien distinto del que eres normalmente. Que el que eres normalmente te lo conoces muy bien. ¿Vale? Bueno, tenemos el proyecto Noria. Para el proyecto Noria casi todo es jugar. ¿Vale? De hecho hay un libro para adultos que se llama, que es como una especie de manual, es un manual, que se llama Jugar a Pensar, con niños de 0 a 3 o de 3 a 6 años, de 3 a 6 creo. Tienen bastante, tienen varios, pero el que yo tengo en mi poder ahora mismo es ese. Y es muy bueno porque te da muchas ideas de ejercicios, de talleres, de cómo trabajan esto, cómo trabajan lo otro, ¿sí? Bueno, el proyecto Noria es bastante amplio, lleva muchos años, ¿veis? Filosofía para... Esa es la mariquita Juanita, ¿vale? Esta, la habéis visto también ahí está la mariquita Juanita, explican por qué se llama Noria el proyecto, bueno, en fin. Ahí tenéis un poco todo lo que hace el proyecto Noria en Barcelona, que es donde más trabaja, Barcelona y Sudamérica. Bueno. Volvemos a las competencias. Entonces, para poder argumentar de forma correcta, son necesarias ciertas competencias, ¿vale? Que vamos a ver, que en realidad son 3. Una es conceptualizar, la otra es profundizar, y la siguiente es problematizar. ¿Vale? O sea, una es buscar conceptos, la otra es buscar peros, y la del medio, que es profundizar, pues puede ser hacer, ahí se pueden hacer varias cosas a la vez, que veremos, todas esas que están ahí: sintetizar, explicar, analizar, ¿vale? Para conseguir profundizar. Para identificar o profundizar, me meto por la del medio directamente. Para esta podemos decir que profundizar significa identificar. Para identificar, que es la última de las que tenéis ahí, identificar presupuestos, para identificar es necesario que antes se haya postulado ciertas ideas y que se conozca la diferencia entre unas y otras. Es decir, que para identificar primero hay que saber distinguir, ¿vale? Digamos que nombramos las cosas para poder distinguirlas, mientras que el nombre propio lo que hace es singularizar, ¿vale? El nombre común lo que hace es universalizar. ¿Se ve? ¿Estoy siendo clara hoy o un poco? Estoy muy espesa, muy espesa. Bueno. De aquí viene una idea muy bonita, muy filosófica, y yo creo que muy coherente con la práctica filosófica, que es la siguiente. Si os dais cuenta, si para identificar o para profundizar lo que necesito es distinguir, es decir, diferenciar, podríamos decir que no hay nada que pueda existir ni que pueda pensarse sin que sea relacionándolo con otras cosas. ¿Veis? De manera que existimos porque marcamos una diferencia con el otro. ¿Sí?
existen las cosas porque ocupan un espacio físico diferente del resto, ¿sí? Si ocupan el mismo espacio físico no hay manera de distinguirlas y es la misma cosa, ¿veis el asunto? Dos piedras en distintos sitios son dos piedras, en el mismo sitio como es imposible que sea la misma. Es una cuestión espacial, pero es una cuestión mucho más amplia, abarca más problemas que el del espacio, ¿sí? De aquí surge la idea tan bonita de que pensar, uno no piensa de forma aislada, como nos hace creer la academia, o es muy difícil por lo menos, pensar de forma aislada, como están los que investigan ahora, o los que hacen una tesis, ahora, que se investiga casi siempre la mayor parte del tiempo a solas. Y eso es un poco una locura, porque es de la forma más difícil de pensar que hay, pensar a solas. Sí, pero es mucho más fácil y más enriquecedor pensar cuando se piensa con otro, ¿vale? Existir se existe con otro, ¿sí? Es esta idea de nada puede existir ni pensarse si no es en relación con otras cosas, ¿vale? Bueno, esta competencia, que es la competencia de profundizar, se practica a través de diferentes medios. Estos medios, muchos de ellos son herramientas filosóficas, las vimos el otro día, ¿sí? Por ejemplo, argumentar. Con la argumentación lo que hacemos es producir proposiciones, ¿sí? O por ejemplo, explicar. No me detengo mucho en esto porque lo hemos visto el otro día, pero si tenéis dudas me decís, ¿vale? Con la explicación lo que podemos hacer es explicitar un enunciado que sea confuso o ambiguo, ¿vale? Podemos también analizar, es una forma de profundizar, analizar. ¿Cómo? Pues a través del análisis se descompone un enunciado en diversos componentes para captar el sentido profundo que tiene cada componente, ¿sí? Otra forma de profundizar es, aunque no lo parezca, sintetizar, ¿vale? Porque la síntesis reduce una serie de enunciados a una única o poquitas proposiciones, de manera que se clarifica más la intención que tiene el discurso, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? Después de una base semántica que sea consistente con lo que se quiere decir, de modo que a partir de varias cosas independientes y más reducidas se pueda obtener lo que se dice realmente. Eso es, captar el sentido final del discurso, ¿sí? Sintetizar. Y por eso es una forma de profundizar, porque extrae las ideas más importantes. Y al mismo tiempo que no se pueda malinterpretar. Eso es, ¿se ve? Sí. ¿Se ve en qué sentido es profundizar? Sí. Sintetizar, que no es muy fácil, ¿verdad? También una forma de profundizar es ejemplificar, poner ejemplos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ejemplo en realidad en lo que consiste es en describir una situación para dar cuerpo a una idea que es abstracta, ¿sí? Sí. Esto es una forma de profundizar. También se puede interpretar. Interpretar es una manera, por decirlo así, a lo mejor es muy vasto, pero me gusta decirlo así. Interpretar es traducir el enunciado a diferentes términos, pero para clarificar el sentido que tenía ese enunciado, o esa idea, o esa hipótesis, o ese texto, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué significa que sí? Sí, lo que hacemos cuando estamos interpretando, al fin y al cabo, es traducir. Traducir al mismo idioma. ¿Sí? Sí, si estamos interpretando en castellano, traducimos al castellano, sí o no. Pero me refiero a traducir en el mismo idioma. ¿Y qué es esto de traducir en el mismo idioma? Explicar
la misma idea con otras palabras, ¿vale? ¿Se ve? Se diferencia el ejemplo en que el ejemplo es más gráfico que el ejemplo es un ejemplo, sí. Es un caso particular de la idea que estoy diciendo, ¿sí? Sí. La interpretación es cómo yo entiendo la idea, y ese cómo yo entiendo la idea es común a todos, ¿vale? Pero al fin y al cabo expreso la idea que yo he entendido con otras palabras, con las mías. Sí. Hago mío el texto, hago mía la idea, la manipulo, la toco, hago lo que sea con ella hasta que la comprendo, la interpreto, la traduzco para mí, ¿sí? Esto es un poco lo que es interpretar, ¿eh? Otra forma, la última, de profundizar es identificar los presupuestos. Esto nos ayuda a sacar a la luz las afirmaciones que están implícitas dentro de un enunciado, ¿sí? Para argumentar, por ejemplo, vuelvo otra vez a lo mismo. Para argumentar, por ejemplo, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué preguntas son, esto es importante, veremos, qué preguntas son las que incitan a realizar estas acciones que al fin y al cabo se traducen en competencias filosóficas? ¿Cómo hago que el grupo adquiera estas competencias filosóficas, que las que hemos visto hasta ahora es profundizar? ¿Estáis perdidos? ¿Estáis bien? Bueno, okay. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? Pues por ejemplo, para argumentar, para que el otro argumente, puedo preguntar ¿por qué dices esto? ¿Sí? La pregunta de la argumentación es el por qué. Si yo pregunto por qué, lo que estoy pidiendo es una argumentación. Para explicar, la pregunta que se suele hacer es ¿qué quiere decir esto? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿O qué quieres decir con esto? ¿O qué significa esto? ¿Sí? Para analizar, pues hay varias. ¿Cómo está construida esa idea? ¿O qué sentido, qué contiene esta idea? ¿Qué cosas contiene esta idea? ¿No? Ayudan a que la persona, este tipo de preguntas ayudan a que la persona analice qué es lo que queremos que consiga. Para sintetizar, hay una pregunta que es muy sencilla y es la que funciona. ¿Qué quieres decir? Dilo más corto, ¿no? Simplifica. Cuando tú dices simplifica la idea, la persona sintetiza. O cuando tú dices resúmeme esto, ¿qué has querido decir con todo esto? Dilo en una frase, ¿sí? Este tipo de órdenes o de preguntas hacen que la persona enseguida sintetice, ¿vale? Para ejemplificar, pues bueno, clarísimamente, preguntar de forma directa. ¿Tienes un ejemplo de esto? ¿O me puedes poner un ejemplo? ¿No te entiendo bien? Un ejemplo de esto sería, y lo pones tú, ¿no? Cuando se trata de trabajar con niños, muchas veces es más un trabajo de mostrar para que ellos copien de alguna manera. Entonces tú, si es un concepto muy difícil o una idea muy compleja, ¿vale? Que tiene muchas partes, o se está hablando de algo que simplemente es complicado para la edad con la que estás trabajando, pues lo de los ejemplos es muy bueno. Pero generalmente tienes que empezar tú, porque si preguntas de forma directa, como le preguntarías a un adulto, ¿y me puedes poner un ejemplo de esto?, se te quedan con una carita de flipando, ¿no? De ¿qué hago ahora? Bueno, pues sí, por ejemplo, ¿y cómo podía pasar esto? Pues podría pasar así y así, sería un buen ejemplo. Te preguntas si es malo el ejemplo, pero lo das tú, ¿vale? Son diferentes técnicas, pero todo a través de preguntas para que se consiga, digamos, fomentar que vayan adquiriendo estas competencias filosóficas, que en el fondo no se trata más que de que sepan profundizar en este caso, ¿sí? ¿Qué más? Pues por ejemplo, para interpretar, para conseguir que la persona interprete
y así profundice, pues se le puede preguntar, ¿qué entiendes por esto? ¿Sí? Es la manera más sencilla. ¿Qué entiendes por esto? Y lo que estás haciendo es que la persona al final ofrezca su interpretación, ¿vale? Y por último, para identificar estos presupuestos, o algunos presupuestos, puedes preguntar de forma directa qué hay detrás de esta idea, ¿sí? Y así se suelen analizar los presupuestos, que a veces son buenos presupuestos. El problema de utilizar la palabra presuponer o presupuesto es que tiene como una connotación negativa detrás. Es como prejuzgar o prejuicio. Presupuesto. No. Pero, Hay supuestos que están hechos antes, por eso son pre, y que están bien hechos, ¿vale? O sea, que identificar los presupuestos no solamente es ver qué cosas se han dado por supuestas y están mal, es qué cosas se han dado por supuestas a lo mejor también están bien, ¿sí? Esto, dime. Y si cuando tú le preguntas a una persona por qué es así, te dice pues porque es así, es decir, en plan, que toma eso como axioma, sino que no hay ningún supuesto detrás, ahí ya hay que hacer otros... Mira, me apuesto lo que quieras casi. Es decir, que un 90 y muchos % de las veces cuando una persona te dice por qué sí es porque no quiere ahondar en la idea. Sí. Sobre todo en una consulta individual, que se ve mucho, pues porque sí, porque es así. Tienes un problema. Sí. Ahí hay algo chirría. Las cosas no son así porque sí, ¿vale? Fíjate, al final esto sucede mucho cuando trabajamos con niños, se ve muy bien, quiero decir, cuando trabajamos con niños pequeños, ¿no? El papá, la mamá que están cansados de responder al por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Del niño, ¿no? Y al final el papá, la mamá se cansan y dicen, ¿por qué sí? ¿Vale? Mentira que porque sí implica un imponer, una voluntad, marcar un límite a la pregunta, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado. Implica cansancio, implica... ¿sí? Cuando hay una consulta individual lo que suele implicar es miedo a meterse en ese jaleo, ¿vale? Miedo a contestar por qué. Siempre hay algo detrás, ¿vale? Nunca hay un porque sí. Siempre hay una razón, hay infinitas razones para las cosas. Cuando dicen porque sí, es realmente como una guía sabiendo que ahí es donde hay que andar porque ahí está lo que se quiere llegar. Claro, generalmente, a no ser que sea ¿por qué luce el sol? Sí. Porque sí, venga, ya te he explicado muchas cosas, ahora no te voy a... Esto es una cosa que los científicos saben, que ya está, porque sí, ¿sabes? Lo podemos dar por sentado, pero es muy diferente dar por sentada una cosa que sea un presupuesto, ¿vale? No lo voy a analizar, pero porque es una cosa muy sabida, todos estamos de acuerdo, entonces es un porque sí. Pero es muy diferente a cuando yo te pregunto por qué. Pues si te pregunto por qué es porque hay algo que no entiendo y que quiero que me expliques. ¿Se ve? Sí. Ok. Esta digamos que es la parte más compleja, como veis, la de profundizar, porque se puede profundizar de muy diversas maneras. Ese mapa mental, por llamarlo de alguna manera, que he hecho yo, pues lo he hecho yo. ¿Vale? Todo esto está escrito, lo tenéis en los apuntes, ¿sí? Quiero decir que lo he hecho yo, que es, a lo mejor se podía hacer mejor, ¿vale? O podéis hacer el vuestro que os guste a vosotros. Este es el que hice yo un poco para que veáis de lo que estábamos hablando ahí, ¿no? Que quede más claro, como una especie de resumen. Pero podéis hacer el vuestro, ¿vale? Nos quedaría hablar del verde y el naranja, que es conceptualizar y problematizar o criticar, y voy a ello ahora si no tenéis dudas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ok. Pues problematizar o criticar, la naranja. Óscar Urenifier dice que todo objeto de pensamiento está obligado a una actividad crítica. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que
Un problema filosófico puede articularse de muy diversas maneras, por interrogación, por comparación, por sospecha, por negación, ¿vale? Pero para que la idea pueda ser sometida a esa actividad, debo convertirme en una persona diferente. Es decir, para poder criticar, debo jugar a ser otro. Ahora voy a explicar esto al final, porque es una idea compleja, ¿vale? Digamos que problematizar o criticar es ofrecer objeciones o preguntas que permitan mostrar las imperfecciones que tiene o los límites que tiene, porque a veces no son imperfecciones, a veces no es que el argumento esté mal formado, sino simplemente que tiene límites, explica las cosas de forma limitada, ¿vale? Pues problematizar o criticar es mostrar esto a través de objeciones o poniendo un pero, o a través de preguntas, preguntando, pues lo que se está mostrando es que ese argumento o esa idea ¿sí? Tiene imperfecciones o tiene límites, y eso va a permitir hacer varias cosas, o directamente eliminarlas si no son buenas las ideas, o enriquecerlas porque le vamos a poner una puntilla a esa idea, ¿sí? O directamente modificarlas, cambiarlas por otras, ¿vale? O sea, lo que va a hacer es mostrar que hay un problema, mostrar que tiene una crítica positiva o negativa, ¿sí? Y que hay que hacer algo con ello. Eso significa que no ha terminado la tarea. El truco es, en filosofía práctica, que la tarea no termina nunca, ¿vale? Porque como la tarea es una excusa, es un juego para filosofar, pues nunca paro de profundizar. Podía estar problematizando y criticando siempre las ideas y profundizando siempre las ideas, ¿vale? Todo enunciado plantea algún tipo de problema, todos los enunciados. De tal manera que se considerará como una simple hipótesis cualquier enunciado, podrá ser probable, posible, pero nunca absoluto y nunca necesario, ¿vale? Fijaros que estoy intentando, no sé si se nota, pero lo digo, estoy intentando utilizar términos que ya han sido enunciados en otras clases, ¿sí? En otros días, un poco para que veáis la relación. Si os acordáis cuando hablamos de cómo podíamos calificar, todas las formas de calificar a un argumento, ¿vale? Pues puede ser posible, probable, absoluto, necesario, contingente, ¿vale? De lo que se trata es de tomar todos los argumentos, todas las proposiciones o todas las hipótesis como posibles o probables, pero nunca como necesarias y absolutas, porque si son necesarias y absolutas se nos acaba el juego, que es dialogar sobre eso. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, qué preguntas se pueden hacer para ayudar a que la persona problematice o a que la persona critique? Pues preguntas muy simples y muy directas, como ¿ves algún problema en esta idea? ¿O tienes esta